Usted no lo creerá quizás, pero cuando yo venía a la iglesia y yo tuve el llamado a los 18 años, yo salí corriendo y me aparté por 9 meses. Yo decía, pastor, yo veía a nuestro pastor, que siempre lo he querido como un padre, y yo decía, no, yo no llego ahí. Pero Dios es tan bueno que Dios nos saca y nos pone donde Él quiere. Amén. Quiero que me acompañes al libro de San Juan, todo de pie, no se siente todavía, un ratito más, deje esa silla descansar por un ratito, ¿sí? Así reposa en la silla también. San Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el 69. San Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el 69. Cuando lo tengan, puede decir amén, así lo leemos antifonalmente. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Todos juntos? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos da de ser tus hijos por medio de Jesucristo. Gracias porque podemos estar en tu casa. Podemos disfrutar tu presencia mientras te cantamos, mientras te adoramos a ti, Dios verdadero y único. Pero en esa hora queremos que tu Espíritu Santo, ese que lo escudriña todo, ese que lo enseña todo, sea el que esté enseñando en esa mañana, Señor. Que seas tú obrando a través de mi vida, Padre, que seas tú el que esté poniendo palabras que edifiquen a tu pueblo, ya que ellos son tus hijos que han venido a buscar una edificación de parte tuya. Y aún aquellos que están sin Cristo, que puedan recibir el mensaje claro de salvación, ese que solamente está en Cristo. Y que en esta mañana, Señor, sea solamente tu Espíritu Santo el que esté obrando y operando en cada corazón y en cada vida, aún la misma mía, Señor. Que tú obres con poder para tu gloria y para tu honra, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar tu asiento. El título del mensaje de esta mañana es Firmes en Cristo para extender el Evangelio de Cristo. No podemos hacer una cosa sin la otra, ¿sí? Antes de predicar de Cristo, yo necesito pertenecer fielmente a Cristo. Y el ejemplo que tenemos en Cristo es ese, y es que antes de Jesús ir a ganar una alma, a predicar, él primero se mantuvo sujeto a sus padres. Luego pasó por el bautismo, luego tuvo que ir al desierto y después, entonces él comenzó a hacer la obra del Padre, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que nuestra vida y nuestro caminar en Cristo va a pasar por circunstancias difíciles. Así como Jesús tuvo que pasar por el desierto, así como más de una vez los sacerdotes de la época, los escribas y fariseos, querían deshacerse de él, nosotros también pasaremos por circunstancias difíciles y nuestra vida va a pasar por pruebas, por tentaciones, y son cosas necesarias para edificar nuestra vida. Son cosas necesarias para edificar nuestra vida cristiana. Creo que si la vida cristiana fuese todo el tiempo las cosas fáciles, sin ningún problema, sin ninguna situación, entonces nunca creceríamos, nunca avanzaríamos, nunca se formaría nuestro carácter, nunca desarrollaríamos los dones, como dijo un hermano. ¿Por qué? Porque
cuando nosotros pasamos por esas cosas es cuando empezamos a tomar decisiones en favor de Cristo. Decisiones que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a afirmar y a demostrarle al enemigo, no a Dios el Padre, sino al enemigo, que pertenecemos al Señor, que pertenecemos a Cristo y que nada nos va a sacar de ahí. Y son esas circunstancias o esas pruebas o aún las tentaciones mismas que Dios va a permitir para que usted y yo crezcamos. Yo siempre he creído y he dicho que las tentaciones son como una escalera. Usted decide si sube o si baja. Usted decide si deja que Dios obre en ese momento. Y entonces Dios pone una puerta para que usted salga y usted sale y entonces usted crece. Usted se va edificando. O usted cae en ellas y vuelve para atrás a comenzar de cero otra vez. Pero la decisión está en nuestras manos. El diablo puede tentarte, pero Dios siempre pone una puerta. Y según salgamos de ella, vamos a afirmarnos y vamos a crecer. Y como eso es necesario para afirmar nuestra vida, en este proceso debemos de entender dos cosas. Lo primero es que nuestra vida debe estar bien firme en esos momentos, tomar decisiones firmes para establecernos y vivir fielmente al Señor. Y lo segundo es que hay que tener muy claro cuál es el propósito de Dios con tu vida, con mi vida. Hay un salmo que me gusta muchísimo, que es el Salmo 138:8, que dice: Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí. No dice el mío, sino el de él, ¿verdad? Cumplirá su propósito en mí. Y lo primero es eso, que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Y el propósito y el plan principal del Señor para nosotros es que podamos llevar el Evangelio de Cristo en todos lados. Es que podamos predicar a otros del Señor. Y sobre eso quiero hablarte en esta mañana, sobre estar firme y sobre extender el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás los había pedido para zarandearlos como a trigo, Él le dijo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y le dijo otra cosa: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De eso se trata. Vaya conmigo a la Biblia una vez más, pero quiero dejarte una pequeña reseña sobre eso que pasa. Y es que cuando Jesús comenzó a hablar un mensaje que a los otros no les gustaba o le caía muy pesado o era muy fuerte, en Argentina se dice, que hay un argentino aquí me va a entender, dice: el pastor nos dio con un caño. Sería como que te dio con un tubo. Allá se suele decir ese dicho en Argentina, cuando el mensaje es fuerte: el pastor nos dio con un caño hoy. Bueno, al parecer Jesús en ese momento, cuando hablaba del pan vivo que descendió del cielo, le estaba hablando de unas palabras que ellos no querían aceptar en ese momento. Y dice la Biblia que muchos de sus discípulos, versículo 66, Juan 6:66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos, no dice ni siquiera aquellos que andaban quizás de curiosos por ahí, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús. Muchos de los que estaban siendo discipulados por Cristo en ese momento, ellos dijeron: dura es esta palabra, yo mejor me retiro. Y muchos de sus discípulos, no dice el número, pero para mí mucho es mucho, Dice que muchos de ellos dejaron de andar con Jesús. ¿Por causa de qué? De un mensaje que a ellos les pareció duro. A ellos les pareció el mensaje muy fuerte. ¿Cómo vamos a comer tu carne? Y le pareció muy fuerte. Y muchos ya no andaban con él. Y es mi anhelo que esa palabra no se cumpla en tu vida. Que tú no dejes de seguir a Jesús, sino que tú siempre lo sigas, a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las caídas. Siempre seguir a Jesús. Quiero hablarte 4 cosas en esta mañana. En primer lugar, ve conmigo a Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículo 12 hasta el 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
En primer lugar, para estar firme en Cristo, necesito primero permanecer en Cristo. ¿Sí? Permanecer, una palabra muy práctica y simple, pero cuando usted lo lleva a más profundo y usted se lo toma en serio, entonces usted va a sacarlo de la simpleza a algo que le dure para toda la vida. Y lo primero es que debo de permanecer en Cristo. Y esto tiene que ver con la fe que profesé al seguir a Cristo. Sí, con esa fe que profesé de seguir a Cristo, y no como dice el escritor de Hebreos, de apartarse por el pecado, o que haya alguno con un corazón malo de incredulidad, sino que nos mantengamos fielmente en la fe salvadora que es en Cristo Jesús. Que podamos permanecer así. Gracias. Permanecer de esa manera. Y lógicamente van a haber luchas. Créame que no es fácil seguir a Cristo. Nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? Él solamente prometió estar con nosotros, pero no dijo que sería fácil. Cuando usted lee bien las escrituras y usted solamente entiende lo simple, cuando dice el salmista, muchas son del pecador, ¿verdad? ¿De quién? Muchas son las aflicciones del justo, de aquel que ha empezado en esa justicia del Señor. Muchas son las aflicciones. Y yo debo de permanecer en Cristo a pesar de ellas. Porque usted, al menos no sé usted, pero yo no vine a Cristo porque las cosas estaban bien. Yo no vine porque estaban bien las cosas en mi vida. Yo vine porque estaba muy mal. Créame, muy mal. Entonces, si cuando estaban mal vine a Cristo y se ponen un poquito mal, ¿a dónde voy a ir entonces? Por eso la pregunta de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde voy a ir? Si ya de la muerte salí. Vengo de una muerte, de una condenación eterna. Aunque estaba vivo, estaba predestinado a la condenación eterna. Así que si haciendo lo malo y viviendo en todos esos problemas, yo estaba destinado a la condenación y estaba en muerte, estando contigo, ¿a dónde voy a volver para atrás? ¿Otra vez a la muerte? No, me quedo con la vida a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades. Me quedo con Cristo, porque Él lo puede todo, Él lo suple todo, Él lo llena todo. Y dice la Biblia que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? A veces a la gente le persigue ese espíritu de Adán, ¿viste? Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Yo sé que aquí no pasa eso. Cristianos cuando pecan, ¿qué hacen? Se esconden. No vuelven a la gracia. No van a buscar refugio en la sangre de Cristo. No, vuelven y se esconden. Es que no fui a la iglesia porque cometí unos pecaditos y me daba vergüenza ir. Pero Jesús te recibió antes con mucho más. Y te perdonó antes mucho más. Ser cristiano no significa que nunca vas a pecar. Lógicamente tampoco es una puerta abierta para que vivas pecando, ¿verdad? Pero simplemente cuando caes, la Biblia dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Es recurrir a la gracia. No es que vas a ser perfecto, es recurrir. No te escondas como Adán. Tú y yo tenemos la gracia del Señor. Tenemos a Cristo. No te escondas. Permanecer no es nunca caerse. Permanecer no es nunca fallar. Permanecer es entender que tengo que luchar todos los días con el mundo, con Satanás y con mi carne, conmigo mismo. Y eso es todos los días, todos los días, todos los días. Por eso tengo que esforzarme cada día en buscar. No es que esforzarte tú vas a cambiar tú, porque el cambio está en el Señor, ¿sí? Pero yo debo de poner esa parte de permanecer para que Dios haga su obra. Mira, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No permitas que la incredulidad entre a tu corazón o que el diablo te engañe por causa del pecado y te diga tú no eres digno.
Porque automáticamente Jesús entró a tu corazón y te salvó. Ya tú perteneces al reino de Dios, tú perteneces a la familia de Dios y eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Y debes de seguir adelante, debes de permanecer con tu fe en Cristo. Los grandes hombres de la Biblia, la gran mayoría dudaron. Y cuando hablamos de Pedro mismo, estuvo caminando sobre las aguas y de repente vio un vientito y dudó y se estuvo ahogando. La pregunta es, ¿lo dejó ahogar Jesús? ¿Por qué dudaste? Pero después tenemos a Pedro predicando y ganando 3,000, 5,000. Después tenemos a Pedro que con la sombra sanaban a los enfermos. Sí, hay que saberse levantar a veces, recurrir al Señor. Pero permanece en Cristo. Permanece con la fe en Cristo a pesar de las luchas. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Permanece en Cristo. Yo sé que cuesta, créamelo. Y sé que muchos aquí lo saben. Pero permanece en Él. Permanece en la fe en Cristo. Y no abandones. No abandones a Cristo. No abandones a Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Otra versión dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. O sea, Cristo nos libertó del pecado. Y lógicamente esa es la lucha constante que tendremos. Pero yo no puedo volver para atrás. Egipto, cuando Israel salió de Egipto, constantemente les recriminaba a Moisés lo siguiente: en Egipto teníamos esto, teníamos comida, teníamos agua, teníamos habichuela, teníamos todo. Era constantemente. Y hasta un punto que se le armó un motín y le dijeron, volvámonos nosotros a Egipto y dejemos a esta gente. Aún sabiendo ellos lo que implicaba volver a Egipto, ser esclavos otra vez. Y que estaban decididos a volver atrás, contar de no soportar las pruebas que tendrían en ese momento. Vamos a Egipto otra vez. Armaron un motín, no queremos que Moisés sea nuestro líder, volvámonos a Egipto. Hermano, cuando Jesús te sacó de algo, no pases por ahí otra vez. Yo le voy a contar una pequeña reseña de mi vida. Yo vivía antes en la avenida Correa y Ceidrón, frente a la entrada del Maripili. Y tenía unos juntitas de amigos que estaban ahí en la esquina del parquecito, sí, cuando yo me convertí. Pero esos no andaban en buenos caminos, igual que yo tampoco andaba en buenos caminos. Entonces, cuando yo comencé a venir a la iglesia, a veces cuando yo pasaba por ahí, ellos empezaban a decirme cosas y hasta me tiraban cerveza. Entonces yo, para evitar eso, ¿sabe qué hacía? Agarraba toda la Correa y Cidrón hasta la calle Primera y daba toda la vuelta por arriba para venir por la José Contreras. Contar de no pasar por ahí. Hay cosas que usted puede evitarla, ¿vio? No sea como Sansón, que estuvo jugando, hasta que un día cayó. Si Cristo te libertó y tú sabes que es tu debilidad para permanecer en Cristo, sal de ahí, sal de esa zona, sal de ese grupo de personas que quizás te van a hacer llevar otra vez hacia atrás, te van a meter a caer en pecado. Entonces tú tienes que, bueno, por un tiempo, hasta que Dios afirme mi vida, hasta que Dios me prepare, entonces yo voy a tomar esta decisión. Voy a juntarme con gente sabia, con gente que ora, con gente que estudia la palabra de Dios, con gente que me aconseja. Porque si usted se convierte a Cristo, pero todavía tiene el mismo ambiente de amigos que lo llevan al pecado, a usted le va a ser muy difícil seguir a Cristo. Créame. Entonces tengo que cambiar ese ambiente ahora. No es que lo tengas por enemigo, lógicamente, ¿sí?
Pero tienes que prepararte con gente de fe, gente con buen testimonio, para un día ir fortalecido a hablarles a ellos de Cristo. Porque se trata de eso. Le dijo Jesús a Pedro: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Pedro tuvo que pasar primero por negar a Cristo, por llorar amargamente y por ser restaurado por Cristo, y luego confirmar a sus hermanos, y luego ser el líder de los apóstoles. Pero usted tiene que entender eso, que si quiero permanecer en Cristo, Cristo ya te libertó. No estés otra vez sujeto a ese yugo o metido en esas cosas. Por un tiempo me aparto de ahí hasta que Dios me prepare. Hace unos días le decía a un gran amigo: una de las bendiciones que he tenido en mi vida es que Dios me haya llevado a Argentina. Porque yo le decía, porque yo sé que si me quedaba en República Dominicana, quizás, digo quizás, no hubiese sido lo que soy. Quizás. Entonces, cuando empecé a crecer y a afirmarme, y luego surgió esa propuesta en Argentina y mi esposa, y créame que fue algo que me hizo muy bien. Por eso me encanta tanto la vida de Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y fue una tierra que me hizo muy bien. Siempre he dicho que soy pastor gracias a Dios. Y vamos a darle un elogio a las mujeres ahora y a mi esposa. Porque aún estando en este país, cuando yo no iba a la iglesia o no venía a los cultos un domingo, el lunes hablábamos: ¿fuiste a la iglesia? No. ¿Y por qué no fuiste? No, es que tenía un partido de baloncesto. Pues tú no puedes dejar de ir a la iglesia por un partido de baloncesto. Y así me tuvo, y así me tuvo. Y muchas veces he querido tirar la toalla y ha estado ahí. No, tú no puedes abandonarlo, vamos a orar, vamos a buscar un consejo. Por eso sí soy muy amiga del pastor Agüero. Pero a veces sí tiene que ver mucho quién esté a tu lado, ¿viste? Tiene que ver mucho quién esté a tu lado. Ya sea familia, ya sea amigos, ya sea esposa, sí. Pero permanece en Cristo. Huye de esas cosas que tú sabes. Que tú sabes, cuando estás ahí, vuelve a ese viejo hombre, esa vieja mujer, ¿sí? Entonces, por un tiempo, hasta que te formes en Cristo, para que puedas crecer y madurar en Cristo. Él te libertó para que vivas en libertad. Mantente firme. Pero si hay cosas que te impiden estar firme, y esas cosas, quizás es un ambiente, entonces me salgo un tiempo de ahí. No como teniéndolos por enemigos, no, sino el buscar fortalecerme, el buscar crecer para luego ser de bendición para ellos. De eso se trata. En primer lugar, permanece firme en Cristo. En segundo lugar, vaya conmigo a Hebreos 10, 23 hasta el 25. Mantengamos firme, Hebreos 10, 23 hasta el 25, mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin dudar o moverse, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa palabra exhortar, que le hemos leído varias veces, me gusta porque tiene que ver con incitar a alguien o a que haga o deje de hacer algo, animarlo, podríamos usar la palabra también. Pero en segundo lugar, en primer lugar es permanecer en Cristo. En segundo lugar, permanecer en la iglesia local. Yo no sé si aquí pasa porque recién me estoy culturizando, por así decirlo, pero créame cómo cuesta que en Argentina la gente permanezca en una iglesia local. Es más, allá hay un libro muy famoso de un gran escritor, un pastor amigo, llamado La Calecita de la Fe. ¿Sabe por qué La Calecita de la Fe? El título. Y habla de estas personas que duran un año en una iglesia, 2 meses en otra, 5 meses en otra, y voy un poquito allá y un poquito acá, y así se pasa en la vida. No echan raíces. No desarrollan sus dones, no ejercen ministerios. ¿Por qué? Porque un tiempito aquí, un tiempito allí. Yo sé que aquí no pasa eso. Amén. Pero hay que permanecer en la iglesia local. Aquí no pasa eso, ¿verdad?
No, no pasa eso aquí. Vamos a creer que no. Hermano, la iglesia es necesaria. Y no hablo de la iglesia de Cristo en general, universal, como ese término que se suele usar teológicamente, la iglesia universal de Cristo, sino la iglesia local. Sí, la iglesia local es necesaria. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a Argentina, lo mejor que me pudo pasar fue llegar a una iglesia, la cual mi suegro era pastor. Cuando yo me movía a diferentes provincias a plantar iglesia o a restaurar alguna iglesia, para mí esa era la familia. Porque yo me fui del país solo. Bueno, suelo decir carismáticamente, cuando nos fuimos en el avión éramos 4, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo, solamente. Y yo me fui solo. Pero siempre encontré una familia de la fe, siempre. Y algo que nunca yo perdí cuando me fui de mi país hasta hoy en día es que yo siempre, durante los 16 años que estuve fuera del país, siempre tuve contacto con mi pastor, José Agüero. Y constantemente veíamos los cultos, cuando yo entraba a la mañana los domingos, veíamos los cultos con mi esposa, con mis hijos. Mira esa iglesia que yo me crié. ¿Por qué? Porque uno debe de pertenecer a una iglesia local. Uno debe de crecer en esa iglesia. Uno debe ver a sus hijos crecer y aún sus nietos crecer ahí. Y es verdad que la iglesia no es perfecta. Y nunca va a ser perfecta en la tierra, hablo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está formada por nosotros. Gentes imperfectas que buscan cada día la transformación. Pero qué bueno que la cabeza no somos nosotros, ¿verdad? Si no tuviese un problema grave. Qué bueno que la cabeza sí es perfecta, porque es Cristo. Pero iglesia perfecta no hay. No hay. Bueno, pastor, que yo me voy a congregar en otro lugar, porque es que hay un hermano que por ahí no nos entendemos. Yo he tenido gente que se va de la iglesia porque el portero no le saludó. Ese no tiene amor, no me saludó cuando entré, pastor. Aquí no hay amor. Uno a veces quisiera ser un poco radical y decirle, pues empieza a dar tu amor. Pero la iglesia no es perfecta. La iglesia es necesaria. Y más allá de ser necesaria, la iglesia es el plan y el diseño de nuestro Señor Jesucristo, porque Él la estableció. Es el plan de Él. Y si Él la estableció, es porque era necesaria para nosotros y es necesaria para poder impactar en la sociedad, llevando testimonio, llevando lo que es un testimonio de familia, de un evangelio sano, de gente amorosa. Para eso está. Es necesaria. Y créame que no va a ser perfecta, al menos en la tierra, pero permanezca en la iglesia. Permanezca en ella. Se va a encontrar con gente muy amorosa, muy cariñosa. Se va a encontrar a veces con algunos perritos Doberman, ¿sí? Usted ore por ellos. Ore por ellos, Señor, tócalos, dale el gozo del Espíritu Santo. Hay que soportar. La Biblia constantemente en los escritos de Pablo dice: soportaos los unos a los otros. Hay que soportar al otro, orar por él, darle amor, pero permanecer. Una vez fui a predicar a una iglesia en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, que cuando en un aniversario presentaban a una de las fundadoras, una de las ancianas que estuvo ahí, y cuando el pastor hizo pasar a su generación, yo dije: wow. Estaba ella, estaba su hija, estaba su nieta, estaba su bisnieta. Todos crecieron en la iglesia, sirvieron en la iglesia. Yo digo: wow, ese debe ser el plan familiar, el diseño de la familia en la iglesia. Que tus hijos y tus nietos puedan crecer y seguir avanzando en la iglesia local. Porque se supone que tú le das una enseñanza. Y tengo a bien decir que aquí, gracias a Dios, nunca ha faltado buena enseñanza. Créame, ¿sí? Hace más de 20 años que pertenezco a esta iglesia y nunca ha faltado una buena enseñanza. O sea que tú lo que le vas a enseñar a tus hijos es lo que tú recibes de tu casa, de la iglesia. No le vas a enseñar nada malo, ¿verdad?
Y si tus hijos se forman a través de lo que tú recibes aquí en casa, quiere decir que tus hijos del día de mañana tendrán una buena base espiritual. Tendrán una buena vida espiritual y serán bendecidos y prosperados y serán buenos ministros del Señor también. Y así tus hijos harán lo siguiente con los demás. ¿Por qué? Porque encontraron en la iglesia local algo que mamá nos enseñó y que no lo queremos cambiar. ¿Por qué? Porque aquí crecí. Bueno, si te vas del país, lógicamente, o fuera de la ciudad, eso es entendible. Pero si vives en la ciudad o eres parte de ella, permanece en ella, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. No es que pierdes un culto. Bueno, faltea un culto. No es solamente eso. Es que ese día no alabaste al Señor como quizás se hace cada domingo aquí. Es que ese día no recibiste quizás una palabra que podía edificarte, podía sacarte de una situación. No es que perdí una reunión, es que perdí muchas cosas. No deje de congregarte. Haga planes siempre temprano por estar en la casa del Señor. Los miércoles, yo le decía a mi esposa, digo, mira, no solamente en Argentina, aquí también pasa. Esto sí que pasa aquí. Culto de oración y estudio bíblico. Créame que allá, poquito, ¿eh? Y son tan necesarios venir a edificarse. Son tan necesarios. Cuando la Biblia habla sobre los ministerios, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 14, Efesios 4, 11 hasta el 14. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos somos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y para eso están los líderes y los pastores, porque en la iglesia aprendemos a santificarnos, aprendemos a obedecer. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, porque la palabra de nuestro Dios, esa es la verdad. Y aquí la encontramos. Aquí la encontramos. No se pierda una reunión. Llega un poquito tarde, pero no se la pierda. Pero no llegue para el amén, ¿sí? No llegue para el amén. Llegue un poquito tarde, pero no se la pierda. Es que estoy trabajando, me cuesta llegar temprano. Pero llegue. Llegue, pues Dios le va a bendecir mucho y le va a edificar muchísimo. En la iglesia y como iglesia de Cristo nos preparamos para nuestro encuentro cuando Él venga. Venimos a prepararnos. Él viene a buscar a su iglesia. Cuando Él venga a reinar, nos encontrará haciendo su voluntad. Y créame que parte de su voluntad es que sus hijos estén en su casa adorándole. Eso es parte de su voluntad. No se pierda. No deje de congregarte. Permanece en la iglesia local. La Biblia dice en Filipenses 1:6, no hace falta que lo busque, el que comenzó en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero para que eso sea posible, yo necesito dejar que Dios haga su obra en mi vida. Y esa obra Él la va a hacer a través de su palabra y por medio de líderes que Él ha puesto para guiarnos por sus caminos, usando como base y fundamento principal la Biblia. Haga un esfuerzo usted los miércoles. Esto no es algo que se está perdiendo. Yo vengo. Y créanme que actualmente, antes estaba en los girasoles allá al fondo, sin vehículo. Agarraba mi 2 o 3 onzas y llegaba, porque me encanta los estudios bíblicos. Porque me encanta aprender. Venga a edificarse. Si usted es un nuevo creyente, venga a edificarse. Si usted tiene años en la iglesia, venga a edificarse. Venga a recibir enseñanza de parte del Señor. Venga a crecer. Pero no lo haga porque yo se lo digo, sino porque usted lo necesita.
Sí, porque todos necesitamos ser edificados y enseñados en la palabra del Señor. No lo haga porque yo se lo digo, sino porque usted lo necesita. Yo vengo porque yo lo necesito. Yo siempre necesito aprender más y más del Señor. Siempre. Todos los días se aprende algo nuevo. Haga lo posible. Trate de estar y permanezca en la iglesia local. Permanezca firme ahí. Crezca. Crezca aquí. ¿Alguien no es de esta iglesia? ¿Ven? Bueno, son todos de aquí, bien. Amén. Y usted quede allá, entonces, usted en su iglesia local, ahí crezca. Dice, no, me mandó para acá el pastor. No, usted crezca en su iglesia, permanezca en su iglesia, sea de bendición en su iglesia. Sí, que Dios le use en su iglesia. Y a todos los que son de aquí, permanezca en su iglesia local. Crezca en ella. Enséñele a sus hijos a amar la iglesia de Cristo también, a congregarse, a estar siempre presente. A los jóvenes, yo sé que cuesta a veces. Sí, cuesta, pero permanezca. Anímese y venga. Y siempre algo vas a recibir de parte del Señor. Siempre algo vas a recibir. En tercer lugar, si el tiempo me da, tengo 4 puntos, pero si el tiempo me da, o si ustedes me dan el tiempo, amén. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Un poquito rápido este punto porque algo ya tocamos. En primer lugar, hay que permanecer en Cristo. En segundo lugar, permanecer en la iglesia local. En tercer lugar, hay que perseverar en medio de la adversidad y las dificultades. 1 Corintios 16, 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Otra versión dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Sí? Vamos a usar las dos versiones. Debo de perseverar en medio de la adversidad y las dificultades. La adversidad es una situación contraria a lo que yo planifiqué. Yo planifiqué una cosa y Dios en su soberanía permitió otra. Pero yo planifiqué una cosa. Me va a salir así, así y así. Y resulta que Dios dice: no, era así, así y de esta manera. Pero como no era como yo quería, ya me encuentro en un problema. ¿Y ahora qué hago? O lo hago a mi manera, o lo hago a la manera de Dios, que es más beneficiosa. ¿Sí? Cuando pienso en maneras, pienso en cómo David intentaba llevar el arca del pacto, pero no usó la gente necesaria para esa forma, para esa situación. Entonces, en vez de usar a los levitas que estaban destinados para ello, usó gente de guerra. Y algunos murieron. Y tuvo que dejarla en casa de Obed-Edom durante un tiempo. Y después dijo: no, hay que buscar a los levitas y hacer como Dios hizo en la antigüedad para que vayan a buscar el arca. Ah, bien, ahora sí, esa es la manera de Dios. Porque nosotros podemos planificar muchas cosas. Y como no sale como yo lo esperaba, entonces ¿qué hago ahora? ¿Cómo salgo de esto? Bueno, van a haber problemas, claro que sí. La adversidad es una situación contraria a lo que yo esperaba. Pero lo que Dios permite es lo que estaba en su soberana voluntad y potestad. Y entonces Él te dice: ahora te corresponde una cosa: depender de mí, abrazarte a mí y esperar en mí. Porque no es como tú quieras, es como Dios quiera. Y si tuviésemos que ser un poco más bíblico, podríamos usar que a los que aman a Dios. Así que si Dios lo permite y yo me aferro en Dios, entonces Dios me saca y voy a sacar más beneficio a la manera de Dios que a la manera que yo la pensé. Ahí se saca más beneficio a la manera de Dios. Y tú sales un día y encuentras un caos. Tú no planeaste que ibas a chocar ese día el carro, ¿verdad? Nadie planea eso, o al menos quisiera creer que ningún cristiano lo hace. Sí, hablo de cristianos. Usted no sale planificando va a chocar a alguien.
Pero como usted no lo planeó, sucedió. Ahí debo de buscar al Señor. Señor, ayúdame, socórreme. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y ahí debo de buscar al Señor. Y es verdad que van a haber dificultades. Cuando Pedro se estaba hundiendo, él dijo: Señor, ayúdame, me estoy hundiendo. Cuando la barca la agarraron las fuertes olas y Jesús estaba durmiendo, una adversidad muy grande, ellos dijeron: Señor, nos estamos por hundir. Las adversidades siempre van a llegar a nuestra vida. Las dificultades siempre van a llegar a nuestras vidas. Qué bueno es cuando Jesús, como dijo alguien un día, está en la barca. Qué bueno cuando tú tienes a Jesús bien presente en tu vida en esos momentos. Y sabe, bueno, no importa, yo sé a quién acudir. Yo voy a permanecer en Cristo en medio de esta situación, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad. Yo voy a seguir confiando, esperando y creyendo en Él. El Salmo 40, yo creo que aquí todo el mundo lo sabe. Se lo sabe, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, ¿ah? Y me sacó después, ¿verdad? Él esperó, él oró y podríamos decir que creyó. ¿Ah? ¿Y qué pasó después? Dios lo sacó. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Ore en ese problema, ore. En esa dificultad, ore. En esa adversidad, permanezca con su fe firme en Cristo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Otra versión dice que produce constancia. ¿Sí? La prueba, las dificultades son para que nuestra fe sea forjada. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Para terminar con este punto, Segunda Tesalonicense, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4, que eso es lo que me interesa de por qué esa fe fue creciendo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, su fe creció en base a las persecuciones. La fe de ellos en Tesalónica creció en base a las tribulaciones, no en base a que estábamos todos lindos, orando, ayunando y todo bárbaro. ¿Ah? No hay problemas por casa. No, ellos crecieron, su fe fue creciendo y abundando, y aún el amor de ellos por causa de las persecuciones y por causa de las tribulaciones. Por eso el escritor de Santiago, cuando habla, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que van a servir para que tu fe crezca, para que tu vida en Cristo se afirme. Son necesarias. Ellas son necesarias. Y si usted trata de huir de ellas, usted no va a crecer. No va a crecer. Den gracias a Dios en todo. Yo sé que a veces no es fácil dar gracias en la prueba. Y Señor, gracias por esa prueba que me vino. Gracias por esta tribulación. Depende cómo tú la veas. Si la ves como un problema, tú no vas a agradecer por ella. Ahora, si tú la ves desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios puede hacer, Señor, si tú vas a hacer algo con esto, gracias. Algo tú vas a hacer.
gracias. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Cuarto y último lugar, Hechos capítulo 4, versículo 17 hasta el 20. Y ahí me enfoco un poco más en el segundo punto de este mensaje de la mañana. Primero era firmes en Cristo. Y este último punto abarcamos la segunda parte, que es para extender el evangelio de Cristo. Un solo punto, un poco rápido. ¿Te tiene hambre? ¿Quiere irse ya? No. Amén. Si tiene hambre, arrancamos un ayuno hoy mismo, no hay problema. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17 hasta el 20. Perdón, Hechos, gracias. Hechos 4, 17 al 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuarto y último lugar, esfuérzate en predicar el evangelio de Cristo y dar testimonio de Cristo. Esfuérzate en eso, en predicar el evangelio de Cristo y dar testimonio de Cristo. El pecador sin Cristo no va a llegar a los pies de Cristo si no le predicamos ese evangelio poderoso y salvador de Cristo. No va a llegar si no le predicamos. La Biblia dice muy claro, y sin tener que tener un alto grado de revelación, no hace falta tenerlo, dice muy claro: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El pecador sin Cristo necesita escuchar al Cristo que salva. Y esa responsabilidad nos toca a nosotros, predicarle a Cristo. Cuando a Juan y a Pedro los metieron preso, los azotaron, les intimaron, dijeron: no importa lo que ustedes hagan, nosotros no dejaremos de predicar de Cristo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos así lo mantuvieron, a pesar de que hubo cárceles, de que hubo maltrato, de que hubo persecución. ¿Sabe qué pasaba? Mientras más lo perseguían, más se multiplicaban. Mientras más los encerraban, más predicaban de Cristo. Y así sucesivamente. Se esforzaban a pesar de la situación que vivían, de persecución, de tribulación, de tener que andar a veces a escondida. Gracias a Dios aquí no pasa eso, ¿verdad? En Dominicana, que tiene libertad para predicar en cualquier lado, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, no lo están persiguiendo. Podríamos decir que no hace falta esforzarse mucho, ¿verdad? No lo están persiguiendo. Podemos pararlo en una esquina con un tratadito y predicarle a alguien y darle un tratado. Hay países que no pueden ni siquiera orar públicamente. O sea, nada te lo impide. Aunque puede ser que el impedimento lo pongas tú mismo. Y ahí entran las excusas. Es que no tengo tiempo. Es que no sé cómo hacerlo. Yo la otra vez, el domingo pasado, vi que habían como 30 personas aquí de evangelismo. Pregúntale a uno de ellos que te van a enseñar. Hace falta la predisposición. Es decir, yo quiero ser ganar uno para Cristo. En el libro de, creo que muchos quizás lo leyeron, el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. En uno de sus capítulos se relata que su padre está con casi 100 años muriendo en un hospital, en una cama, y cuando pide estar con Rick, con su hijo, le dice: quiero decirte algo. Sí, papá, dime lo que tú quieras. Gana uno más para mí. Gana uno a Cristo por mí. Gana uno más para Cristo por mí, aún en su lecho de muerte.
Una de las cosas que siempre le poníamos como desafío a las iglesias que fundábamos era lo siguiente: al menos uno al año gana para Cristo. Al menos uno al año. No es muy difícil eso, ¿verdad? Al menos uno al año gana para Cristo. Dale seguimiento, predícale de Cristo, sé de buen ejemplo, sé un buen testimonio. Y al menos gana uno para Cristo. Y cuando usted lo piensa, no sé cuántos miembros hay en esta iglesia, pero vamos a poner alguna idea. No, miembro de la iglesia, alguna idea. 400. Y si a diciembre del año que viene son 400 más, la responsabilidad es solamente de uno, ganar uno para Cristo. Esforzarme en ganar uno para Cristo. Y créame que no es un número muy grande. Dedicarse todo un año para ganar a uno para Cristo, créame que no es un número muy grande, pero para el Señor es importante. Para el Señor es importante. Así que gane al menos uno para Cristo este año. Y después el pastor con los diáconos que se arregle dónde meterlos, ¿verdad? Usted dijo que evangelicemos, vamos a evangelizar. Después dónde lo van a poner, no sé. Pero gane a uno para Cristo. Esfuerces en predicar de Cristo en tu lugar de trabajo, cosa que puedes hacer en este país, en la escuela, en tu universidad, donde quiera que estés. Eso lo puedes hacer en este país, en otros no se puede, pero aquí sí se puede. Sí se puede. Las cosas que nunca olvido de esa iglesia es que desde que yo me convertí, siempre hay alguien nuevo un domingo. Siempre. Que yo he estado, siempre alguien que visita nuevo un domingo. Siempre, siempre. Alguien nuevo, siempre una visita. Ojalá esas visitas se multipliquen más y que usted pueda a partir de hoy empezar a esforzarse en dar testimonio de Cristo, en predicar de Cristo, ya sea en su familia, ya sea en su trabajo, ya sea en la universidad, no importa, usted tiene que esforzarse en predicar y dar testimonio de Cristo, sin olvidar que antes de predicar el evangelio, yo debo vivir ese evangelio. ¿Sí? Ese es el problema, o no el problema, pero sí el pero. A veces la gente no se convierte o la familia no se acerca a Cristo, no porque no le estás predicando, sino porque no están viendo a Cristo en ti. Quizás le predicas, pero yo le predico y no vienen a la iglesia y están viendo a Cristo en ti. Dijo alguien un día: lo que tú eres grita tan fuerte que no se escucha lo que dices. Porque hay que ser más de Cristo. Recuerda lo que dijo Jesús a los discípulos en el Sermón del Monte. Dice: así alumbre vuestra luz. ¿Para qué? Para que oigan, para que vean, para que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. A veces no es que no le predica de Cristo, o esa gente que está orando: yo estoy orando por ti, pero tú no te conviertes. Así no. Así no funciona. No. Si estás orando por él, tienes que hacerlo en tu habitación, en tu intimidad. Orar por tus hijos. No se lo digas: estoy orando por mi mamá. No, tú oras por ellos. Y mientras tú oras por ellos, cuando ellos están al frente tuyo, tú estás con ellos, entonces ahí tú no oras por ellos, ahí tú le muestras al Cristo que está en tu vida. Y es más fácil, ¿viste? Pues yo le predico, ya no sé cómo predicarle. No le predique tanto con palabras, sino con el testimonio. Que los demás vean más a Cristo que lo que tú le digas de Cristo. Ojo, no es que no prediques ni hables de Cristo, sino que los demás puedan ver a Cristo. Porque si tú le hablas mucho de Cristo a alguien, pero no ven a Cristo en ti, ellos no van a aceptar a Cristo, al menos no de tu parte, ¿sí? Ellos tienen que ver a alguien con un buen testimonio. Tienen que ver a alguien que refleje los frutos y la transformación y la nueva vida en Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras o buenas acciones, podríamos decir. Yo puedo estar orando mucho por la familia, pero ¿cómo me trato con ellos?
Si estoy a los gritos, ¿ah? Y maldiciendo en la casa, pero después le predico de Cristo. Vamos a la iglesia. No te van a acompañar. No. ¿Sabes qué te pueden decir? Ve tú a ver si Dios te cambia. El primer mensaje tenemos que ser nosotros. No lo mucho que digamos. El primer mensaje debemos de ser nosotros. Y créame que hay gente que se va a convertir no por lo que tú le digas, sino por lo que está viendo. Porque está viendo a alguien que Cristo lo transformó, a alguien que le cambió su carácter, a alguien que le cambió su forma de expresarse, su forma de vivir. Entonces van a decir, yo quiero eso, porque tú no eras así. Yo quiero eso. Así que si estás predicando mucho pero viviendo menos, te recomiendo que prediques menos y vivas más. Que demuestres más a Cristo. En todos lados. Tu trabajo, en la universidad, en la escuela, donde quiera que estés. Porque el Señor podríamos usar, como dice en este texto de Mateo 5:16, que ya lo hemos recitado. Es prácticamente algo tan simple como que la clave es que tú alumbres, ¿sí? La clave es que la luz de Cristo se vea, que los demás vean la luz, vean esa transformación que ha hecho Dios en tu vida. Dice la Biblia que Pablo se esforzaba, Saulo se esforzaba en predicar, en demostrar que Cristo era el Salvador, hasta llegar a confundir a muchos judíos. Él se esforzaba y él se esforzaba. Quizás estás predicando mucho, viviendo menos. Mi consejo es que si vas a orar por tus hijos o por tus seres queridos, no se lo digas. O no sé cuál es el término que usan a veces que en dominicano, no se lo refregues en la cara. Yo oro por ti, pero tú no cambias. No, Señor, tócalo. Señor, visítalo. Usa mi vida, Señor, para que Él pueda acercarse a Cristo. Quiero ser de testimonio para que Él conozca a Cristo, ya sea mi esposo, mis hijos, mis padres, que ellos conozcan a Cristo. Que ellos conozcan a Cristo. Así alumbre vuestra luz, que los demás puedan ver al Señor en tu vida. Para terminar, 2 Timoteo 4, 7 y 8. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque al fin del camino, eso es interesante y eso es lo que tiene que tener un énfasis en tu vida, guardar la fe en Cristo. He guardado la fe. Siguiente versículo, por favor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La clave está en guardar la fe, permanecer en la fe en Cristo. La perseverancia y la permanencia en Cristo no radica en nunca fallarle, sino en seguir adelante a pesar de esos errores, ir a la gracia, buscar el perdón, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nuestras vidas, Él la irá perfeccionando día tras día. Es seguir adelante, por más que veamos luchas, pruebas que constantemente llegan a nuestras vidas. Cuando aquí mucha gente que ha leído la Biblia completamente se dará cuenta que la mayoría de los grandes hombres de fe que registra la Biblia no son reconocidos por no fallar, sino por su permanencia. Esos grandes hombres de fe no son reconocidos por nunca fallar. Prácticamente casi todos fallaron. Son reconocidos por su perseverancia. Por eso son reconocidos. No porque nunca fallaron, sino porque perseveraron y permanecieron siempre buscando a Dios. Dios no está esperando que seamos perfectos. Él es quien tiene en su mano y su poder el perfeccionarnos. Él solo espera que nos mantengamos firmes, que permanezcamos en sus caminos,
para que Él pueda completar su obra en nosotros. Mientras usted está en Cristo, Dios se encarga de hacer el resto, pero permanece tú en Cristo. Para terminar con este texto, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no a veces, siempre. Tengo que estar firme, debo ser constante en todo lo que haga, ya sea en congregar, en orar, en leer la Biblia, permanecer firme en Cristo y crecer en la obra del Señor. Debo de crecer en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Del Señor recibirá la recompensa. Pero mantente firme, sé constante y crece siempre en tu vida espiritual y también en la obra del Señor. Que no solamente tú crezcas porque quieres ser un cristiano más maduro, sino que también crezca porque quieres seguir siendo un siervo de Dios o un ministro más eficaz, que puedas crecer, puedas aspirar siempre a la madurez espiritual y a crecer en el área que te toque trabajar. O si no lo estás haciendo, como dijo alguien, un hermano hace un rato, poner tus dones al servicio y crecer en ellos, porque Dios a todos nos ha capacitado con dones. A todos nos ha capacitado, quizás a uno más que a otros. Como el hermano decía, yo no tengo el don de canto, pero lo que tengo lo doy. Sí, usted dé lo que Dios le puso en sus manos. Sí, use eso. Dios te dio eso por algo. Permanece firme, sé constante y crece. Y ocúpate de predicar y dar testimonio de Cristo. Si no funciona con lo que estás diciendo, empieza a vivir más para Cristo, para que los demás vean a Cristo en tu vida. Amén. Ahí con tus ojos cerrados un momentito.